Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bien, estamos hoy en la cuarta clase de este curso cuatrimestral de meditación. Hoy lo que vamos a hacer es cerrar el primer módulo llamado Primeros Pasos en la Meditación. ¿Sí? Hasta ahora los temas que fuimos tratando, el primero fue qué es la meditación y cuáles son sus beneficios. Definimos a la meditación como una actividad mental que genera claridad y concentración cuando se practica de manera regular. Luego en la segunda clase vimos 5 consideraciones a tener en cuenta a la hora de meditar, en cuanto al lugar para meditar, el asiento, la postura corporal, la actitud y el tiempo de meditación. Y en la clase anterior, en la tercera, vimos los 3 obstáculos a la hora de la meditación, que son el sueño, la distracción y los bloqueos emocionales. Hoy vamos a dar cierre entonces a este módulo con el tema del yoga como contexto de la meditación, ¿sí? Con la intención de que la meditación no quede como una técnica aislada, desvinculada de las raíces de las cuales proviene, ¿sí? Y la intención es que podamos ver el yoga como un estilo de vida amplio, como un contexto amplio en el cual la meditación ocupa un lugar importante, no el central, pero sí importante. Entonces, la idea de hoy es esa, es ver el lugar que ocupa la meditación dentro del yoga como un contexto amplio. Entonces vamos a comenzar hablando de qué es el yoga, ¿sí? Cuál es la meta del yoga, qué obstáculos suelen surgir hacia esa meta y después los medios o sadhanas para poder superar esos obstáculos. Entonces el yoga puede ser entendido como una tradición de enseñanza oral, ¿sí? Que se transmite de esta forma, de profesor-alumno. Puede haber un texto en el cual uno se apoya para enseñar ciertas cuestiones, pero siempre es una tradición que se mantuvo de esta forma, ¿sí? De transmisión oral, una tradición milenaria de enseñanza que tiene como objetivo ayudar a las personas a que puedan vivir en armonía, ¿sí? En una triple relación con ellas mismas, con las demás personas y con el mundo. O podemos decir también que el yoga, la meta que tiene, es la meta que todas las personas tenemos, que es vivir libres de aflicción, libres de sufrimiento, ¿sí? O vivir una vida en paz, en tranquilidad, con contentamiento, ¿sí? Entonces, esa libertad de la aflicción, en sánscrito se llama moksha, vivir libre del sufrimiento. Patanjali le llama kaivalya, que es lo mismo, vivir libre de la aflicción. Esa es la meta central del yoga. ¿Cómo se logra esa meta? Usando el yoga como un medio, como una sadhana, ¿sí? En la cual cambia la forma de interpretar y de vivir la vida. Básicamente yoga es un cambio cognitivo que me permite ver de otra forma los hechos, ¿sí? Es un cambio de actitud ante la vida y es mucho más que una herramienta o una técnica como puede ser la meditación, ¿sí? Vamos a ver que es algo mucho más amplio. Entonces, por ahí nos puede servir entender la raíz de la palabra yoga, ¿sí? De dónde viene la etimología. La raíz verbal o el dato es yuch. Yuch quiere decir unir, conectar, ¿sí? Y una de las formas más claras de entender este yuch o conectar es unir o conectar. Yoga es unir o conectar el buscador con lo buscado. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la meta, hacia dónde quiero ir, ¿sí? Decimos que es un sadhya, es una meta. ¿Cuál es la meta? Vivir libre de la aflicción, ¿sí? Liberarme del sufrimiento. El yoga después nos va a explicar cuál es la causa del sufrimiento y los medios para hacerlo, ¿sí? Pero tenemos que tener claro que eso es lo que quiero. O, dicho de otra forma, es quiero vivir en paz, quiero tener una mente que esté tranquila, quiero poder vivir la vida, transitar los hechos con una mente en calma, con una mente en paz, ¿sí? Fíjense que acercamos más la idea de felicidad con la de serenidad mental, más que con un estado de euforia, ¿sí? O de excitación continua. Vemos que si entendemos la felicidad como momentos de euforia por lograr lo que yo quiero, tenemos una idea de que la felicidad es momentánea,
Se da por momentos, cuando suceden las cosas como yo quiero soy feliz, cuando las cosas no suceden como yo quiero y pasan experiencias desagradables, dejo de ser feliz. Esa es una forma de entender la felicidad como momentos de felicidad o alegría. Ahora, si yo entiendo que la felicidad es un estado de paz interna, puedo comprender que esa paz interna se puede estabilizar cada vez más en mi vida. Y ahí sí hablamos de un estado de contentamiento, de felicidad, de paz, que es continuo, que cada vez se ve menos alterado por lo que pase o deje de pasar afuera en el mundo, ¿sí? Esa es la meta a la que busca el yoga, ¿sí? Kaivalya o moksha es vivir libre de aflicción. Entonces, es mucho más que una técnica. Y dijimos que es una meta y yoga, yuj, la raíz yuj es unir o conectar el buscador con lo buscado. Entonces, el yoga es un sadhana, es un medio que me lleva a obtener esa meta. Kaivalya, moksha, la libertad de la aflicción. O una vida de contentamiento, de tranquilidad, de paz interior. Y quien usa ese medio, quien usa el sadhana, llama un sadhaka. Muchas veces el practicante espiritual, ¿sí? O el buscador espiritual le llaman sadhaka. Es aquel que usa el sadhana, que usa el yoga como medio para obtener una meta. Entonces es muy importante, lo antes posible, tener clara de cuál es la meta, hacia dónde voy con lo que estoy practicando, ¿sí? Y no empezar a practicar distintas técnicas o disciplinas sin saber hacia dónde me van a llevar. Por eso es que en la primera clase de este curso tratamos de dejar ya en claro hacia dónde me lleva la meditación, cuál es el objetivo de la meditación, generar claridad y concentración mental y empezar a evitar uno de los obstáculos que vamos a ver hoy, que es la distracción, ¿sí? Vikshepa, una mente con poca claridad en las prioridades hacia dónde tengo que ir. Entonces, yuj, la raíz de la palabra yoga es unir o conectar, es un medio que me lleva hacia una meta. Por eso también que podemos entender a yoga como podríamos decir, un estilo de vida integral del ser humano, ¿sí? Que lo lleva hacia esa meta de liberarse de la aflicción. Entonces, el yoga nos pone claro cuál es la meta y también nos dice, para lograr esa meta hay ciertos obstáculos. Ciertos obstáculos que generan sufrimiento y ciertos obstáculos que son la causa de ese sufrimiento que yo siento en mi vida. Y es importante en el yoga no tomarlo como una filosofía de la cual puedo hablar y pensar que es algo que puede suceder más adelante o que quede solamente en un discurso, sino que siempre tengo que traerlo a mi experiencia, ¿sí? Cada tema que planteamos en las clases tiene que ser traído a la experiencia personal. Entonces decimos, por momentos yo siento felicidad, siento tranquilidad, siento paz, ¿sí? Pero a veces pasan cosas, suceden hechos que me sacan esa tranquilidad, me sacan esa paz, que me generan aflicción, que me generan sufrimiento, ¿sí? Entonces ahí hablamos en yoga de obstáculos. Los obstáculos no son pensados afuera en el mundo, sino son obstáculos internos que están en mi propia mente, que me sacan de ese estado de tranquilidad, de paz, de felicidad. Y fíjense que estamos hablando de una meta que no es algo que no hayamos experimentado. Todos experimentamos por momentos sentirnos en paz, tranquilos, ¿sí? Felices, sin sufrimiento. Ahora lo que queremos es que esa vida de felicidad, de paz, de contentamiento predomine por los momentos de aflicción o sufrimiento, hasta que podamos transitar diferentes experiencias manteniendo esa paz interna. Entonces acá ya empezamos a ver algo de que no buscamos evitar obstáculos afuera, sino que sabemos que la vida va a estar cargada de experiencias consideradas agradables y desagradables, ¿sí? O placenteras y dolorosas, pero es la forma en la cual yo transito esos hechos lo que va a hacer que mantenga esa paz o se pierda. Entonces decimos que hay tres obstáculos. El primero se llama mala. Mala quiere decir impurezas. Impurezas de la mente. Y vemos que ya es un obstáculo que es interno, que está en nuestra mente, ¿sí? Esos obstáculos también se presentan como raga, dvesha. Raga quiere decir deseo y dvesha, aversión. O también podemos decir que raga es el apego y dvesha es el miedo, ¿sí? Tenemos en nuestra mente ciertos condicionamientos que nos generan apego hacia ciertas experiencias y miedo o rechazo a otros tipos de experiencias. Y eso condiciona nuestro estado de tranquilidad mental. Es decir,
Tenemos una agenda bastante clara en nuestra mente de qué queremos que nos pase y qué no queremos que suceda. Y con eso salimos a la vida a luchar al mundo para tratar de conquistar todas las cosas que nos gustan y evitar lo que no nos gusta. De esa manera gastamos mucha energía, mucho esfuerzo y la vida igual nos sigue dando de las dos cosas. Es imposible que una persona logre todo lo que quiere y siempre se salga con la suya y no sucedan cosas desagradables en su vida. Va a ser una combinación. Entonces, lo que el yoga nos propone es, ya te cansaste, o lo que nos muestra, ¿no? Ya te cansaste de ir a la vida tratando de conquistar todo lo que querías y te diste cuenta que nunca alcanza, o que por más de que logres un montón de cosas agradables, siempre pasan otras que te generan sufrimiento o dolor. Y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, tiene que haber una posibilidad de que yo pueda transitar diferentes tipos de experiencias manteniendo una calma interna, ¿sí? Entonces, yoga nos dice, está ese obstáculo, mala, ¿sí? Las impurezas de la mente, los condicionamientos de la mente. Deseo y aversión, o deseo con dos caras. Deseo que sucedan un montón de cosas y deseo evitar ciertas otras. Y eso es normal, ¿sí? Todas las mentes tienen eso. Cuando decimos, quiero conocer a una persona y conozco su personalidad, converso con él, con ella y me muestra las cosas que le gustan y lo que no le gustan. Hay muchas cosas que son comunes a todas las personas, ¿no? Nadie desea pasar por una enfermedad o que un familiar pase por una enfermedad. Es algo que es indeseable para todas las personas. El asunto es que vemos que hay personas que más allá de atravesar esa situación que es dolorosa o desagradable, no sufren tanto o la pueden transitar con más entereza. Entonces algo interno hay que hace que pueda transitar la vida y los diferentes hechos con más tranquilidad mental. Entonces tenemos este obstáculo, ragadvesha, deseo, aversión, apego y el miedo a ciertas experiencias. Fíjense que la palabra experiencia engloba relación con objetos, con personas, circunstancias, ¿sí? Nos vinculamos y nos relacionamos con experiencias todo el tiempo. Experiencias que son agradables y desagradables. Entonces, ¿cómo hago para ir bajando ese condicionamiento del apego y del miedo? Usando una sadhana, un medio, un yoga que se llama karma yoga. Karma quiere decir acción, ¿sí? Y yoga en este contexto, en karma yoga, es una actitud. Una actitud ante la acción. Me desenvuelvo en la vida cotidiana con cierta actitud interna ante los hechos, ante lo que hago y ante lo que me pasa, para ir bajando ese nivel de intensidad del apego y de la aversión, o del apego y el miedo, que no me condicione tanto eso en mi vida cotidiana. Y para eso está el karma yoga, que es una actitud con la cual me desenvuelvo en la vida cotidiana. Fíjense que esa actitud no es que la tengo un ratito cuando me siento a meditar, sino que es una actitud que atraviesa todos mis roles. Durante todo el día me desenvuelvo como karma yogi. Es decir, quiero vivir desde una actitud de virtud o de valores. ¿Sí? Me comprometo, como se llama, con el Dharma. Dharma es una estructura de valores, de sentido común y de empatía, con la cual nos relacionamos con las demás personas. Más allá de las leyes que pueda haber en la comunidad en general, hablamos de Dharma como de valores humanos comunes, universales, basados en el sentido común y en la empatía, como pueden ser el no dañar o el no mentir. Si es como yo quiero que se comporten los demás conmigo, bueno, así me comporto yo con ellos. Cuando yo me comprometo con ese estilo de vida de valores, de los cuales Patanjali va a nombrar 10 cuando hable de Yama y Niyama, y los vamos a ver en el curso, vivir de esas actitudes de valores hace que el deseo y la aversión bajen su fuerza, tengan menos volumen o menos peso, me condicionen menos a la hora de tomar decisiones. Y fíjense que una persona que empieza a madurar emocionalmente, sus decisiones, sus acciones están basadas en lo que es correcto, en lo que se espera de él, y no tanto en lo que quiere o no quiere, o en lo que le gusta y no le gusta. ¿Sí? ¿Cómo vamos haciendo crecer a un niño? El niño, cuando es pequeño, toma decisiones solo en base a lo que le gusta o no le gusta. ¿Sí? No le gusta algo y no lo come, le gusta mucho otra comida y se la come toda. No le gusta prestar ciertas cosas, no lo hace. No le gusta hacer cierta cuestión, no la hace. Lo que le agrada lo quiere hacer todo el tiempo. Y después cuando va creciendo y se va haciendo responsable, dice, bueno, hay muchas cosas que corresponden hacer que a veces no gustan tanto. ¿Sí? O a veces también sucede que lo que corresponde hacer es de tu agrado y está perfecto. Ahí fluye mucho más fácil. Pero lo importante en la actitud de Karma Yoga está
en cómo tomo las decisiones en mi vida. ¿Tomo las decisiones solo en base a lo que me gusta y no me gusta? ¿O tomo decisiones y llevo a cabo acciones en base a lo que se espera de mí, a lo que corresponde hacer, a lo que yo esperaría que los otros hagan conmigo? ¿O a lo que a mí me gustaría que hagan si yo estuviera pasando esa situación? Puedo ponerme en el lugar del otro, ahí está la empatía, ¿sí? Y en el sentido común, es decir, es normal que se espere esto. Lo habitual es que si una persona necesita ayuda, el otro le puede dar una mano, lo haga. ¿Sí? El sentido común dice que a nadie le gusta que le mientan, entonces no hay que funcionar desde el engaño, la mentira o generando daño a los demás. Entonces esta actitud con la cual yo tomo decisiones, con la cual actúo, me va purificando, me va sacando ese obstáculo de el condicionamiento de lo que quiero y no quiero, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Y en muchos casos hablamos de, me va sacando el condicionamiento emocional. ¿Sí? Fíjense que muchas veces la emoción está vinculada a eso, a lo que me agrada y no me agrada. Hay algo que no me agrada, entonces me genera una emoción de miedo, de rechazo. Pero a veces tengo que hacer la acción por más de que tenga un poco de miedo. No tomo la decisión en base a lo que la emoción me dice, sino en base a lo que yo entiendo intelectualmente que es lo correcto. ¿Sí? Ponemos el ejemplo de una persona que en su trabajo se está desenvolviendo de manera adecuada, está progresando, pero tiene una dificultad importante para hablar en público. Le da miedo hablar ante sus compañeros de trabajo. Entonces, si sus decisiones están basadas solo en lo emocional, dice, no, como me da miedo, no hablo y no voy a exponer esta reunión. O evito, o miento y pongo excusas para no afrontar algo que me genera miedo o dificultad. Si esa persona lo razona y dice, no, lo que corresponde, lo que me conviene a mí, le conviene a los demás, y que yo pueda vencer de alguna forma este miedo, pidiendo ayuda, preparándome, para poder a partir de este miedo dar esa charla y poder seguir transmitiendo las ideas que yo tengo, los aportes que puedo hacer en mi ámbito de trabajo, más allá de que la emoción me esté indicando que haga otra cosa. Entonces, no es que relegamos por completo la emoción, pero le damos un lugar, pero no un lugar que determine mi decisión para actuar. Actúo en base a esta estructura de valores, actúo en base a la empatía, al dharma, a lo que yo valoro para mí y para los demás. Los dos primeros que nos va a hablar Patanjali es no dañar y no mentir. ¿Sí? Una persona crece emocionalmente cuando puede hacer lo que corresponde, evitando el dañar o dañando lo menos posible y evitando la falsedad, manteniendo la integridad entre el pensamiento, la palabra y la acción. Vamos a ver que este estilo de yoga, este estilo de karma yoga basado en los valores nos hace crecer emocionalmente, ¿sí? Y nos saca de esas cadenas del deseo y la aversión, del apego y el miedo, ¿sí? Que muchas veces nos quieren hacer creer que darle vía libre al deseo y a la aversión es lo que nos va a llevar a la felicidad. Y en realidad terminamos siendo prisioneros, por eso hablamos de apego emocional. No es que estamos hablando de que hay que evitar el deseo, hay deseos que son saludables, que son buenos, que contribuyen. Pero hay muchos deseos que generan apego y que me generan dependencia emocional. Es decir, que estoy condicionado a que eso suceda para verme feliz o tranquilo. Si eso no sucede como yo lo deseo, me genera sufrimiento. Entonces, podemos hablar, para hacerlo sintético, 3 tipos de deseos. Tamásicos, rayásicos y sáttvicos. Deseos tamásicos son aquellos que cuando yo los llevo adelante, genero un daño a los demás y me termino lastimando a la larga a mí mismo. ¿Sí? Deseo rayásico es aquel que cuando yo lo llevo a cabo, no genero ningún daño, pero tampoco contribuyo mucho a los demás. El entretenimiento, la diversión es un deseo rayásico. Yo me divierto escuchando música y no genero un beneficio a nadie más, pero tampoco perjudico. Y los deseos sáttvicos son aquellos que cuando los llevo adelante, me beneficio yo y se benefician también los demás. Hago un aporte, una contribución a los demás cuando llevo adelante ese deseo. Entonces el deseo en sí no tiene nada negativo. Lo que sí tenemos que ver que es un obstáculo el deseo que genera dependencia emocional. Sufro, me pongo mal, me pongo triste o me enojo o me frustro cuando ese deseo no se concreta. ¿Sí? Raga. Sufro cuando me pasan ciertas cosas, duellas, miedo o aversión a ciertas experiencias. Entonces, si yo empiezo a tomar decisiones en base a lo que se espera de mí, en base a lo correcto, en base a esta estructura de valores,
va perdiendo fuerza ese obstáculo del condicionamiento, del apego y del miedo, o del apego y de la aversión. Y para eso está lo que llamamos karma yoga. Es un estilo de vida que atraviesa todos mis roles. Por eso es que vemos que es una forma muy importante de crecer emocionalmente, porque lo entreno todo el tiempo. ¿Sí? No es que me tenga que sentar 20 minutos a ejercitar la actitud de karma yoga, es todo el tiempo estoy practicando y creciendo a través de esa actitud de karma yoga. Ese es el primer obstáculo entonces, ¿sí? El apego, la aversión y karma yoga, valores para que baje su intensidad. También hay un obstáculo hacia la libertad de la aflicción, o hacia la libertad, o hacia el contentamiento, ¿sí? Que es vikshepa, del cual hablamos, que dijimos que vikshepa es la distracción, la falta de concentración, la falta, podríamos decir, de claridad en las prioridades, ¿sí? Porque no es que hablamos de la distracción solamente que no me puedo concentrar y leer un párrafo de un texto, o no puedo escuchar una conversación que dure más de 10 minutos. La distracción tiene un sentido más profundo, es no estoy atento a lo importante que es en mi vida. Van pasando los años y estoy todavía perdiendo el tiempo en cosas que son superficiales y que no me van a dar una felicidad duradera, constante. ¿Sí? En muchos casos se habla de la felicidad como un alivio temporal de ese estado de aflicción o de incomodidad continuo, ¿no? Entonces, vikshepa, la distracción es no poner el foco a las cosas que realmente me van a conducir a un estado de felicidad. Y llega un momento donde uno tiene que tener claro, en palabras simples, lo que quiero es vivir una vida en calma, tener una mente que esté tranquila. Lo que busco es que mi mente esté en paz. Entonces, en base a esa meta, veo qué decisiones tomo. Y en base a esa meta, yo tengo claridad en poder tomar decisiones, en ver qué es lo prioritario, qué puede esperar. Si eso es tener concentración, foco en la dirección a la que le doy a mi vida. Mientras que un obstáculo es vikshepa, es la distracción. No tengo claridad, todo me gusta por igual. Pienso que todo me va a dar el mismo nivel de felicidad, contentamiento. Entonces, el sadhana o el medio para poder superar vikshepa, la distracción, es dhyana yoga. Dhyana es meditación. ¿Sí? En donde este curso se basa específicamente en esto, en usar la meditación como una herramienta para que la mente gane claridad y concentración. Para que la mente baje su nivel de reactividad, de impulsividad y pueda pensar con más claridad. ¿Sí? Fíjense cómo también la meditación, dhyana yoga, está vinculada al obstáculo anterior. ¿Sí? Cuando yo tengo una mente que es muy impulsiva, muy mecánica, me baso solamente en lo que me gusta y no me gusta, de manera instintiva. Entonces tengo que tener una mente que tenga cierto nivel de calma, que baje la reactividad para poder elegir más allá de lo que me gusta o no me gusta. Sino hacer esa pausa para decir, antes de tomar una decisión, veo qué consecuencia puede tener para mí y para los demás, y decido en base a eso. No en base a la impulsividad de ragadvesha, del apego y de la aversión, o de apego y el miedo. ¿Sí? Por eso es que la meditación me da esa pausa para poder elegir, y está muy vinculado a la actitud que yo tengo para tomar las decisiones. Dhyana yoga, entonces la meditación, como dijimos en la primera clase, me va a dar claridad y concentración. Va a disminuir este obstáculo que es vikshepa, la distracción. Una mente que no tiene claridad en la dirección hacia donde uno quiere ir. Y el tercer obstáculo, y el más importante, el obstáculo raíz, Patanjali dice de los kleshas, de las aflicciones, la causa fundamental se llama avidya. Vidya quiere decir conocimiento, a es el prefijo que niega, avidya sería la ignorancia. ¿Sí? La ignorancia como causa de sufrimiento. Pero no hablamos de una ignorancia general, sino que hablamos, en realidad lo que nos genera sufrimiento es la ignorancia de no reconocerme por lo que soy. Y más que una ignorancia total, hay una confusión cuando me veo a mí mismo, ¿sí? Y porque no puedo decir que tengo un desconocimiento total de quién soy. Siempre tengo, cuando me preguntan quién soy, hablo de mi cuerpo, de la edad, de quiénes son mis padres, de lo que me gusta hacer, de lo que estudié, de lo que pienso hacer. Hablo de mis ragadvesha, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Estoy hablando de lo superficial.
de mi persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de avidia como causa de sufrimiento, es una confusión sobre la mirada que tengo de mí mismo. Porque a una persona no le genera sufrimiento el tener avidia sobre ciertas cuestiones de astronomía, de agujeros negros y demás. No le modifica en su aflicción en la vida cotidiana, pero sí le genera aflicción tener esa confusión de tomarme por algo que no soy de manera esencial, ¿sí? Entonces, para eliminar este obstáculo de avidia o de la confusión que tengo sobre quién soy, sobre la ignorancia, está lo que se llama Jnana Yoga. Jnana quiere decir conocimiento, el yoga del conocimiento o el yoga del autoconocimiento, ¿sí? También llamado Vedanta. Anta quiere decir el final de los Vedas. El final de los Vedas también se llama Upanishad. Son las enseñanzas de los Vedas, de la parte final de los Vedas, que hablan sobre el autoconocimiento. Y son enseñanzas que lo que hacen es invitarnos a reflexionar, a indagar, a revisar las ideas que tenemos sobre quiénes somos de manera esencial, ¿sí? Pongo algunos ejemplos que se explican o que se muestran en Vedanta, ¿sí? Aclaro que yo soy estudiante de Vedanta, no soy profesor de Vedanta. Pero en Vedanta el tema que se habla entonces de manera esencial es el autoconocimiento, es descubrir, ¿sí?, a través de las enseñanzas y eliminar la confusión que tengo de quién creo que soy. Entonces el primer punto de confusión generalmente se da en el cuerpo. Generalmente todas las personas, si no indagamos, creemos que somos el cuerpo. Tenemos claridad de que no somos diferentes a algo externo, ¿sí? Digo, bueno, veo muchas casas, una de esas es mi casa. Veo muchos autos, uno de esos es mi auto, mi vehículo. Me voy acercando y tengo distinción y digo, bueno, sí, yo tengo claro que tengo una ropa que está puesta sobre mi cuerpo, pero ahí ya digo, y cuando hablo del cuerpo digo, ese soy yo. Soy hombre, soy mujer, tengo cierta edad, soy hijo de tal y tal, tengo habilidades para hacer ciertas cosas, me gustan ciertas cosas, otras no. Estudié y me preparé, con el cuerpo tengo habilidad para tocar música o tal instrumento. Me identifico con el cuerpo. Pongo el yo totalmente en el cuerpo. Y no es que el yo no esté en el cuerpo, pero es una capa superficial de quién soy. Entonces, ¿qué nos dice Jnana Yoga Vedanta? Si te identificás con el cuerpo y crees que sos el cuerpo, es una fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando uno tiene identificación sobre él, sufre modificaciones, el cuerpo envejece, el cuerpo se enferma y suele tener dolor, ¿sí? Si otro habla algo negativo de mi cuerpo y estoy identificado, me siento mal porque está hablando mal de mí, ¿sí? El cuerpo siempre es algo que quiero modificar, transformar y cambiar para mejorarlo. Entonces la identificación fuerte con el cuerpo, el apego hacia el cuerpo, es fuente de sufrimiento. Y acá siempre tenemos que evitar los extremos. Entonces ¿qué? ¿Me desidentifico del cuerpo? Y lo descuido. Para nada. Fíjense que el yoga se encarga también de estar en armonía con el cuerpo. No, hay que darle una alimentación adecuada, hay que ejercitarlo, hay que darle el descanso adecuado, pero no tener una identificación total con ese vehículo que es nuestro cuerpo, ¿sí? El segundo punto de confusión está en la energía. Soy la energía que tiene este cuerpo, la energía que me permite hacer ciertas actividades, ¿sí?, que me permite obtener ciertos logros, que me permite hacer ciertas cosas con el cuerpo. Pongo la identificación en lo que puedo hacer o no con el cuerpo. Si tengo esa identificación, está la depresión del deportista. Ya no puedo correr tan rápido como corría antes. Ya no puedo rendir lo que rendía antes. Entonces mi sentido de valía está puesto en la energía. Por lo tanto, como esa energía naturalmente va a cambiar a lo largo del tiempo, hay un sufrimiento asociado a esa identificación con el prana, con la energía del cuerpo, ¿sí? Luego está la identificación con la mente. Fíjense que son identificaciones cada vez más sutiles. Me identifico con lo que pienso. Me identifico con las ideas, con las creencias que tengo. En muchos casos con las creencias o ideas que defiendo, ¿sí? Entonces, toda esa identificación fuerte con la mente y con lo que puedo hacer con la mente también es causa de sufrimiento. Ahí entran las emociones. Me identifico con las emociones que predominan en mi mente. Entonces uno puede decir, no, la verdad que yo soy una persona triste. Entonces uno puede indagar, pero pará, ¿siempre está en tu mente la tristeza todo el tiempo?
Uno puede decir, cuando dormís también estás triste. No, ahí se va. Ah, entonces algo que aparece y se va. Por momentos te reís cuando alguien te cuenta un chiste o pasas un buen rato. No sos una persona triste, es una emoción que ves en tu mente y te identificás con ella. ¿Sí? Lo mismo puede ser con el miedo, con el enojo. Me identifico con la emoción predominante y soy tan bueno como esa emoción. La identificación con la mente, entonces. Yo soy el que ve la mente. Cuando meditamos hacemos este ejercicio, observar nuestra propia mente. Es un instrumento, más sutil que el cuerpo, pero es un instrumento. No soy yo esencialmente la mente. Yo tengo una mente que la uso para hablar, para escuchar, para vincularme, ¿sí? Pero no soy eso, de manera esencial. Y también podemos decir un aspecto más sutil de la mente, como es aquello que sé. Yo soy aquello que conozco, yo soy aquello que sé, ¿sí? Y me identifico con todo aquello que aprendí en mi vida. Y me siento y sufro cuando me expongo ante ciertas cuestiones donde me demuestran que yo hay muchas cosas que no sé o que soy ignorante en ese campo, ¿sí? O una persona que tiene una identificación fuerte con lo que él conoce y sabe y con su mente, ¿sí? Y en un momento la mente, van pasando los años y ya no funciona como antes, esas cualidades empiezan a perder fuerza, sufrimiento, porque ya no puedo hacer lo que hacía antes con mi capacidad mental, ¿sí? Y también sufrimiento cuando ya no me reconocen los demás como me reconocían antes. Cuando era una persona que tenía mucha lucidez, mucha inteligencia, mucha operatividad con mi mente. Ahora ya no la tengo, sufrimiento. Entonces, Jnana Yoga Vedanta indaga sobre esos aspectos o esa confusión o ignorancia que tenemos de quién realmente somos, ¿sí? Es un proceso de estudio largo, importante, que se va haciendo progresivo, ¿sí? Para que uno pueda llegar a entender que lo que uno es de manera esencial es un ser consciente. Soy un ser consciente de manera esencial, soy conciencia y tengo un cuerpo, tengo una mente. La conciencia, yo también está en el cuerpo, está en la mente, pero no puedo poner mi identificación en eso que es externo, cambiante, vulnerable, limitado. Esa es la indagación final que se hace en Jnana Yoga Vedanta para sacar el sufrimiento de raíz. La ignorancia sobre quién realmente soy. Pero necesito la preparación de Karma Yoga, una actitud de vida, una vida de valores, y la preparación de Dhyana Yoga, la meditación. Por eso decimos que Karma Yoga, una vida de valores, y Dhyana Yoga, la meditación, son preparatorios, imprescindibles, para que pueda darse Jnana Yoga, Vedanta, que uno pueda estudiar Vedanta, ir haciendo estas reflexiones e indagaciones con la ayuda de un profesor cualificado para sacar la confusión de quién realmente soy y sacar la raíz del sufrimiento que es avidya o la ignorancia. Entonces, esto se conoce como triple sadhana. En yoga tradicional se entiende que estas tres sadhanas tienen que abordarse. Si yo me quedo solo con la meditación, voy a obtener una parte del beneficio integral de lo que es la libertad de la aflicción. Voy a lograr que la mente tenga menos distracción, una mente más clara, más enfocada. Obviamente que me va a dar muchos beneficios en la vida cotidiana, pero no me va a sacar la aflicción de raíz. Tengo que tener una actitud de yoga, vivir desde una estructura de valores y hacer el proceso de autoconocimiento que me da Jnana Yoga o Vedanta. Entonces, para cerrar el tema de hoy, vamos a ver la importancia que tiene abordar las tres sadhanas, ¿sí? Los tres yogas. El ejemplo que se pone es cuando uno quiere cocinar algo, ¿sí? Cuando uno quiere cocinar, por ejemplo, arroz, hay un medio que es fundamental, prioritario, para cocinar, que es el fuego, una fuente de calor. Si no tengo una fuente de calor, no puedo cocinar, ¿sí? Pero no puedo poner el arroz directamente al fuego, porque se quema, no queda listo para que me lo pueda comer. Necesito dos elementos más, una olla, un recipiente donde yo pueda poner el arroz, y el agua, para que el fuego se transmita a través del agua. En esta analogía, ¿qué sería? Lo principal es Jnana Yoga, el autoconocimiento, ¿sí? También se llama el fuego del conocimiento. Jnana Yoga o Vedanta es lo que realmente va a liberarme de la aflicción. Pero no puedo ir directamente a eso. Tengo que tener una mente que esté preparada para poder asimilar ese conocimiento a través de Karma Yoga y Dhyana Yoga, que sería, en este ejemplo sería el recipiente en el cual se contiene el arroz y el agua. Entonces, los tres son fundamentales. No puedo evitar uno de ellos o decir, bueno, como lo central es la ignorancia que tengo, voy directamente a Jnana Yoga, evito una vida de Karma Yoga
y evito la meditación. La mente no va a estar preparada. Entonces no es un campo fértil para que el autoconocimiento pueda darse. Tengo que tener una actitud de yoga, una vida de valores, y una mente refinada, ¿sí?, a través de la meditación. Y lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase es cómo Patanjali nos dice, y tampoco es conveniente empezar a meditar enseguida, sino que tengo que tener cierto estilo de vida que favorezca la meditación. Por eso que Patanjali en los 2 primeros pasos, Yama y Niyama, nos va a hablar de Karma Yoga, de una actitud a la hora de vivir los hechos y una actitud a la hora con la cual yo me tomo lo que me sucede para que genere cierta estabilidad emocional, cierta tranquilidad interna que me permita sentarme a meditar sin que la mente esté muy agitada, que haya una tranquilidad de base fundamentada en lo que viví, en el estilo de vida que tengo, para que pueda profundizar en la meditación, ¿sí? Y quienes están haciendo el curso de 2 años, esto también es una preparación. Vimos en el primer cuatrimestre, fíjense, Karma Yoga, vimos los 20 valores humanos para la madurez emocional, basado en Bhagavad Gita. Este cuatrimestre estamos viendo Dhyana Yoga, la meditación, ¿sí?, Ashtanga Yoga de Patanjali, y el año que viene vamos a ver Yoga Sutras de Patanjali a lo largo de todo un año, que nos daría aparte de fortalecer Dhyana Yoga y Karma Yoga, sería una introducción a lo que llamamos Jnana Yoga, o el autoconocimiento, ¿sí? Ese es entonces el proceso que vamos a seguir, y la idea de hoy era entonces cerrar este primer módulo a través de entender el yoga como contexto de la meditación, y ya a partir de la clase que viene nos vamos a meter en el Ashtanga Yoga de Patanjali. Yama y Niyama, preparación general, 10 valores humanos para la madurez emocional. Asana, Pranayama y Pratyahara, preparación específica, cómo me siento a meditar, cómo preparo la mente para meditar, el momento de hacer el ejercicio de meditación. Y Dharana Dhyana Samadhi, que es entender el proceso de la meditación, lo que sucede en la mente cuando meditamos. Bien, vamos a prepararnos entonces ahora para hacer nuestra práctica de meditación.